Un caluroso y fraterno saludo le damos a todos los amigos que nos sintonizan por la frecuencia de Radio Espíritu Uruguay. Desde la mayor de las Antillas, Cuba, se engalana con exquisita fragancia nuestro espacio Violetas para Amalia, un programa dedicado a Amalia Domingo Soler, la dama del espiritismo o cronista de los pobres. Estaremos nutriendo nuestra alma con sus memorias y sus obras, fuente de incalculable valor para las diferentes generaciones de espiritistas. Acompáñanos y queda con nosotros Walter Pérez y quien les habla, Blanca Rosa. Le servían de tema a Amalia las noticias diarias de los periódicos, la pena de muerte aplicada en diversas partes del mundo, una operación de cesárea, un niño fenómeno. Todos eran elementos propios para las páginas de La Luz, persiguiendo las finalidades propuestas en sus elevadas campañas. Recibe diariamente correspondencia con periódicos para que se ocupe con tal o cual tema angustiante, que solicite al mundo espiritual consuelo y soluciones de problemas, la explicación de intrigas que trascienden los límites de lo normal, conocido e inaceptable al simple análisis. Ella no puede atender a toda la avalancha de pedidos que llegan. Tendría que escribir día y noche durante más de medio siglo. Decía: yo no soy medium mecánico, acepto de los espíritus aquello que está conforme con mi razón, trabajamos a media. Seleccionaba entonces los pedidos, extraía los más angustiosos, los que venían de los pobres, de los desvalidos, de los desheredados de la suerte, y he ahí una nueva crónica. No solo dedicaba su atención a lo material que llegaba a su mesa de trabajo. Amante extraordinaria de la libertad, se daba el deber de visitar las cárceles, donde iba a llevar consuelo a los que los azares de la vida habían enterrado en aquellos túmulos para vivos, como acostumbraba llamarlos. La cárcel de Barcelona, por ejemplo, no podía reunir peores condiciones. El edificio no fue construido como prisión. Abrigaba, según se sabía, un convento erigido como una comunidad religiosa. Era un casarón de formación estrambótica, lleno de escaleras, corredores, curvas y esquinas, dorado de salas sombrías en las que vivían almacenadas, si se puede decir vivían, gran cantidad de hombres, sin aire y sin luz, suficiente, sin la más elemental comodidad, sin tener siquiera dónde sentarse. Había también lugares reservados para los que pudieran pagar el lujo de tener derecho a alguna comodidad, pero los pobres, los que no tenían los privilegios que el dinero da, solo disponían de dormitorios y patios donde se refleja patéticamente el horror del crimen y del abandono social. Allí estaban aquellos hombres, le escribía uno de los artículos de La Luz, como perros sin dueños, vagando por patios o debajo de una pequeña cubierta que medio los resguardaba de las lluvias torrenciales del invierno y del sol abrasador del verano. Allí estaban aquellos desgraciados, la mayor parte jóvenes y llenos de vida, en la más perjudicial disponibilidad, pues solo trabajaba su imaginación, odiando una sociedad estúpida que no sabe evitar el crimen y tampoco castigarlo. La sociedad, concluye Amalia en su pertinente comentario, reúne la imbecilidad a la crueldad, destruye el cuerpo y desmoraliza el alma.
Casi todas las cárceles españolas de ese tiempo, salvo ligeras excepciones, se encontraban en la misma condición de la penitenciaría catalana. Son las universidades del robo, decía Amalia al respecto. Los hombres no podían allí de ninguna manera moralizarse. Era totalmente imposible. Les faltaba todo para proseguir viviendo. Dice en el mismo comentario en otra parte: sus camas son miserables, las salas pestilentas. Los presos enfermos prefieren la muerte a verse en el sucio aposento que pretenciosamente es denominado enfermería. Allí el corazón más duro se siente oprimido, viendo los pobres enfermos que eran depositados en aquel lugar. La sección designada de las mujeres de la cárcel barcelonesa no poseía aspecto tan repugnante como la otra dependencia. Había un poco más de higiene, mayor cuidado y esmero. Se hacían alinear las reclusas en 2 filas. Entre ellas había jóvenes bellas al lado de ancianas repulsivas. En unas y otras pesaba el delito del crimen. Ante aquellas Venus pecadoras, Amalia reflexionaba: ¿cómo puede ser tan perfecto el cuerpo y tan atrasada el alma? Los otros casos, tristes disturbios psicológicos, manifestaban fieles reflejos de una encarnación transcurrida en el lodo y la sombra. Sus rostros mostraban el innegable retrato de sus desvíos. Amalia recorre esos antros encontrando las más decepcionantes especímenes humanos. Uno de los reclusos le pedía tranquila y serenamente una camisa. Matara pocos días antes 2 mujeres. Otro criminal le dirige ásperamente una broma de muy mal gusto, dada su situación. No sé por qué se empeña en mantenernos aquí. Sin duda, es para que no nos constipemos. Terminada una de esas terribles visitas, al oír crujir de las llaves que cerraban detrás de ella el portón, de entrada sentía una vaga compasión y desprecio por la humanidad. Se volvía para lanzar una triste mirada al sombrío edificio y exclamaba con profundo suspiro: soy libre como las águilas. Y allá se iba la periodista seria, la fuerte, la que no se divertía con sus poemas frescos y sutiles. Acababa de penetrar las profundidades de la miseria humana para recoger material destinado a sus artículos, al mismo tiempo que llevaba el consuelo a quien quería oírla, el auxilio al que lo solicitaba, rayos de esperanza que en muchas ocasiones se revertían luego en sus cartas que los presos le enviaban y en las cuales le hacían saber que su obra no caía en el vacío. Un detenido que consumía en el desespero, cuando iba a ser firmado su indulto, este le fue negado. Su esposa se encontraba entonces gravemente enferma y empeoró, dejando a sus hijos en la mayor desolación. Desesperado el infeliz, pensaba en el suicidio. Fue cuando llegó a sus manos una colección de la luz del porvenir. Modificó entonces sus ideas suicidas y en una carta que dirigió personalmente en su parte final dice: hoy puedo creer, Amalia Domingo, soporto con resignación mis muchos sufrimientos y solo deseo que no me falten libros espíritas. La penetración que había conseguido la luz en las cárceles demuestra su valor incalculable. La cárcel de Tarragona había recibido la suma de 10.000 pesetas y 30 céntimos, resultado de las muchas colectas iniciadas por Amalia para los necesitados y que llegaba con una nota sentimental, firmada por varios confinados. Hojeando las colecciones de la revista, a menudo se encontraba referencia de humildes donativos mínimos, más elocuentes, ya que partían de los propios presos de los más diversos puntos del país. Un pasaje más
de la vida y de la obra de la cronista de los pobres. Llegue a cada necesitado su luz del porvenir, donde Amalia llegó a tocar los corazones del pueblo, de la clase más oprimida y de todo aquel que veía las enseñanzas del espiritismo y la esperanza de un nuevo porvenir. Amables oyentes del programa Violetas para Amalia, a continuación compartimos con ustedes el artículo Hacer caridad a los espíritus, extraídos del periódico La Luz del Porvenir, publicado por Amalia Domingo Soler. En el número 20 de La Luz del Porvenir, publicamos un artículo titulado Extracto de una comunicación, y en él nos ocupábamos de si era o no conveniente hacer caridad a los espíritus. Expusimos francamente nuestra humilde opinión, y aquí fue Troya, de Valencia, de Veracruz, de Alicante, de Buenos Aires y de otros puntos, recibimos cartas y artículos impresos protestando de nuestro modo de pensar, y sea porque no expusimos bien nuestros pensamientos o porque no nos han entendido, lo cierto es que hemos encendido la tea de la discordia, metafóricamente hablando, entre algunos espiritistas. En este supuesto, nada más justo que escribamos 1 o 2 artículos más sobre este asunto, que aunque no pretendemos convencer a nadie, sí queremos dar más explicaciones sobre este particular, que tan interesante es a nuestro parecer y de tanta importancia para la vida racional del espiritismo. Nosotros respetamos y admiramos los trabajos verificados en la Sociedad Constancia de Buenos Aires, donde bajo una entendida dirección personas competentes hacen profundos estudios. Sabido es que donde hay entendimiento claro, todo el trabajo que se comprende es útil, y para estos hombres entendidos no hablamos nosotros, que cada cual progresa según sus actitudes especiales, según sus aspiraciones y sus conocimientos anteriores. En un centro bien organizado como es el que dirigía Kardec en París, Fernández en Barcelona, Ausó en Alicante, Torres Solanot en Madrid, Baslos en Zaragoza, etc., en que estas reuniones se hicieran toda clase de estudios sobre el espiritismo, nada más justo ni más conveniente, porque había una inteligencia superior para juzgar y apreciar. No diremos con un criterio infalible, porque en la tierra no hay ningún hombre que lo sea, al menos razonablemente. Nosotros no combatimos a las personas sensatas que emplean su tiempo en convencer de sus errores a los habitantes del espacio, porque todo es un estudio de más o menos aprovechamiento, pero estudio e investigación al fin. Lo que nosotros hemos combatido, combatimos y combatiremos siempre es que personas completamente ignorantes hagan caridad a los espíritus, porque esta clase de comunicaciones y de intimidades con los seres de ultratumba es más peligrosa que el manejo de armas de fuego por niños que desconocen el mecanismo de las pistolas o escopetas que en mala hora cogieron. Hacer caridad a los espíritus es un estudio, es un trabajo, es una investigación que debe revestir tal seriedad y examen tan minucioso que solo personas competentes deben dedicarse a ella, pero no las personas ignorantes, no los seres viciosos de conducta reprensible que por pasatiempo, por curiosidad y hasta por interés propio se dedican a perder algunas horas pronunciando pláticas insulsas y dando consejos vulgares o haciendo preguntas impertinentes que dan por resultado relaciones terroríficas de los espíritus en sufrimiento,
gemidos, sollozos y al fin un grito de alegría porque han visto la luz. ¿Y la luz dada por quién? ¿Por alguna mujer murmuradora que antes y después de la sesión saca a relucir las faltas de cuantos conoce? ¿O por algún hombre que vive egoístamente su vida material? Antes que espiritistas, somos racionalistas. La razón es nuestro escudo. Nos dirán que hay médiums admirables. Nosotros los hemos conocido, cuya conducta dejaba mucho que desear y que sin embargo sus comunicaciones eran un código de perfecta moral. Esto es muy distinto. El médium es un instrumento nada más. Y tanto es así que a médiums hemos conocido que se reían de los fenómenos espiritistas y decían que no los creían. En cambio, los directores de los grupos familiares, que es donde hay una monomanía de hacer caridad a los espíritus, estos trabajan por su voluntad, estos hablan, preguntan y amonestan y son los actores que desempeñan su papel mejor o peor aprendido, siendo su trabajo completamente distinto del que ejecutan los médium. Nos preguntan de Veracruz si no es útil orar por los espíritus en sufrimiento y a esto contestamos que la oración es una expansión del alma que se ha prostituido por el abuso que de ella han hecho las religiones. Rezar se reza a todas horas, es una lección aprendida en la infancia que se repite como una canción popular, pero orar se ora muy pocas veces en la vida con ese fervor, con ese íntimo deseo de que Dios escuche nuestro ruego. Ora a la huérfana ante el cadáver de su madre. Ora el anciano ante la cuna vacía de su nieto más querido. Ora la madre ante la tumba de su única hija. Ora la mujer enamorada pensando en su esposo ausente. Ora el padre de familia cuando ve que la miseria invade su hogar y él no tiene fuerzas para rechazarla. Ora a la mujer abandonada recordando su niñez. Se ora, en fin, siempre se siente mucho, y para sentir es necesario que se agite nuestro ser por los grandes dolores que envenenan la vida, y esa oración suprema no se pronuncia pensando en los seres que sufren en el espacio. Podrá pedirse por ellos en el momento que nos impresionen sus quejas, pero luego se rezará a su memoria, se repetirán palabras, pero no se orará con ese íntimo sentimiento que es el que tiene poder suficiente para conmover hasta el duro granito. Creemos que a muchos espiritistas le pasa lo que a la novia del cuento, que compró la cuna antes de que el lecho nupcial. Si aún no sabemos complacernos mutuamente, si aún nos dejamos abandonados los unos a los otros, ¿para qué rezar por los de arriba sin antes proteger a los de abajo? Hacer caridad a los espíritus, y mientras se dejan a muchas familias espiritistas que se mueran de inanición. Estudien en buena hora a los hombres de talento, investiguen, analicen, busquen los secretos y los arcanos de la vida espiritual en los seres de ultratumba, pero no profanemos los santuarios de la ciencia, los que no tenemos más que ligeras nociones de la supervivencia del alma. No queramos coger el fruto sin antes haber sembrado la semilla. Si en esta existencia no podemos hacer más que mejorar nuestras costumbres, no nos demos por descontentos. Ya volveremos mejor preparados y entonces podremos relacionarnos más íntimamente con los espíritus, como vimos que se relacionaron Kardec, Fernández, Palet y otros muchos sin tocar consecuencias funestas ni perder el tiempo lastimosamente. En la tierra tenemos mucho que hacer los espiritistas, sin entretenernos en libros de caballería, los que no tenemos instrucción, los que tenemos que ganarnos el sustento trabajando todo el día. ¿Acaso es preciso en las sesiones familiares ocuparse en rescatar cautivos? Lo primero de todo es leer y comprender lo que se lee. Con estudiar cuanto han escrito Kardec, Pisani, Flammarion, Manuel González, Torres Solanot, Amigó y Pellicer, Navarro Murillo, William Crookes y centenares de obras espiritistas que hay al alcance de todas las inteligencias, es la mejor caridad que a sí mismos se pueden hacer todos los que carecen de instrucción, que el no saber no es de ningún delito,
Y si nos hacemos la caridad de estudiar, entonces es muy santo y muy bueno que nos dediquemos a convertir infieles del espacio, si tal es nuestro deseo, pero hoy por hoy, exceptuando los centros formales donde hombres sensatos estudian las fases de la vida espiritual, en los grupos familiares por regla general, si no se contentan con las sencillas comunicaciones de deudos y amigos, se corre el riesgo de ser engañados por las máscaras del espacio que se cambian de antifaz y modulan la voz a su capricho y a su placer. Antes que espiritistas, somos racionalistas y encontramos que la mejor caridad es conocer nuestra ignorancia, nuestra pequeñez, que no nos permite dar luz a nadie cuando de ella carecemos una gran parte de los espiritistas. Acabamos de compartir con ustedes este artículo de la cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler, extraída de la revista La Luz del Porvenir. Hacer caridad a los espíritus. Gracias a todos, amables oyentes, por la sintonía con nuestro programa Violetas para Amalia y también por acompañarnos en cada una de nuestras emisiones. Desde Cuba les estamos agradecidos por su fiel sintonía y su compañía. Un gran abrazo para todos.